Un saludo a todos los participantes en este encuentro convocado por la Taula Catalana por la Paz en Colombia. Agradezco la invitación y me permito compartir algunas breves ideas de varios asuntos que es importante aclarar y en otro momento profundizar. Paz total. La expresión paz total es una indicación clara de que nace y se deduce de las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que plantea la importancia de dialogar con la mayor multiplicidad de actores armados para buscar salidas a esas conflictividades armadas. Pero en particular, la expresión nace de procesos comunitarios que han padecido la violencia en los últimos 50 años, que han visto las debilidades en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón y cómo ha habido una operación de expansión de viejas dinámicas de violencia y de nuevas dinámicas que surgen como parte de una reingeniería ante el fracaso o la crisis de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón. Y con la paz total, que algunos llaman paz integral y paz global, estamos entonces significando la posibilidad de, a través del diálogo, desarrollar búsquedas de salidas a esas conflictividades armadas. Si ya tenemos claro entonces de qué estamos hablando cuando nos referimos a la expresión paz total, hay otro elemento importante que va más allá de las dinámicas armadas. El gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, luego de escuchar las voces territoriales, tienen también una conclusión básica que es coherente con las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Hay una desigualdad estructural e histórica en Colombia, desigualdad social, desigualdad política, desigualdad económica. Y la propuesta de la paz total implica dar respuestas a los derechos básicos insatisfechos de esas mayorías de la población colombiana, para la cual hay un planteamiento que se hace en la reforma tributaria de tal manera que el gobierno tenga la disposición de recursos más amplia en toda la historia de la República de Colombia para iniciar un proceso de respuestas a las demandas sociales. Ese es un asunto muy importante, porque una conclusión clave de cómo se reproducen las violencias en Colombia están asociadas a este asunto de la desigualdad social. Sin resolver asuntos de injusticia estructural y minimizar esos impactos, sin resolver esos déficits de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, difícilmente se va a lograr transitar a una sociedad democrática donde la salida a las violencias armadas sean más allá de lo represivo y tengan unas respuestas de tipo razonablemente con políticas públicas. ¿Cuáles fueron las modificaciones importantes? Lo primero, que tiene una comprensión de los asuntos de las violencias. Ya no solamente se refiere a los grupos alzados en armas con motivaciones políticas, guerrillas, sino también se abre la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo con grupos criminales, es decir, que no tienen motivaciones políticas. Ese es el primer asunto sustancial. El segundo es la posibilidad de que la oficina de paz pueda desplegarse en los territorios, justo por lo que señalaba anteriormente. La construcción de la paz se hace desde los territorios y con transformaciones territoriales. El tercer asunto fundamental de esta ley es que posibilita que los jóvenes puedan prestar un servicio social en reemplazo del servicio militar obligatorio. Y significa también entonces una posibilidad de cualificación del aparato militar colombiano, porque se supone que quienes quieran ir a la milicia lo harán de manera profesional, lo que significará una formación que desarrolle los enfoques de la seguridad humana. Esos son como los tres asuntos sustanciales.
Quizás uno que estoy olvidando, recordando en este momento, se refiere a la calificación que se hará sobre las dinámicas de violencia y las expresiones armadas. Y esto correrá en un escenario tripartito donde participará la DNI, que es la Inteligencia del Estado, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, permitiendo caracterizar cuáles son los grupos violentos hoy existentes en Colombia y con qué tipo de enfoque puede abordárseles. Esto entonces supone, como decimos en Colombia, la comprensión de que estamos hablando de cada loro en su estaca. No se trata de una canasta de mercado donde todo se revuelve o un sancocho. Se trata simplemente de diferenciar la motivación, la naturaleza de cada grupo y expresión armada y de esa manera, con esa distinción, poder habilitar un escenario de diálogo. Aquí hay que hacer otra precisión con independencia de la Ley 418. Que se habilite el espacio de diálogo en nada significa que la fuerza pública, fuerzas militares, fuerzas policiales, los organismos de inteligencia del Estado abdiquen de sus responsabilidades. El enfoque de la seguridad humana es un enfoque fundamentalmente de respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario. Es además una comprensión de que las operaciones pueden desarrollarse evitando al máximo la letalidad. Eso no significa, insisto, que se niegue de la responsabilidad que le es propia en el Estado de Derecho a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales y a los organismos de inteligencia, pero su enfoque es distinto. El tercer asunto que se quiere conocer es en qué nos encontramos. Llevamos 3 meses casi de gobierno y estamos en una primera fase que llamamos de exploración-acercamiento. En esta fase de exploración y acercamiento, ¿qué hemos hecho? La primera es activar todos los protocolos acordados en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para el reinicio de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Y por tanto, luego de esta exploración, acercamiento, iniciaremos la fase de conversaciones en un lugar en las próximas 2 semanas y ustedes conocerán el reinicio de esta mesa de conversaciones. De la misma manera hemos tenido un acercamiento directo con lo que se llama a sí mismo el Estado Mayor Central de las FARC, que es el grupo conocido como los disidentes, los grupos que no firmaron el acuerdo de paz del Teatro Colón. El tercer grupo con el que hemos tenido acercamiento son las llamadas disidencias, la llamada Segunda Marquetalia, que nace del entrampamiento y de la ausencia de cumplimiento de algunos asuntos del acuerdo de paz. Y hasta ahí vamos en grupos llamados rebeldes. Hemos tenido comunicaciones de otras expresiones armadas rebeldes como el JEGA y un grupo rebelde que opera fundamentalmente en la ciudad de Bogotá. Grupos no rebeldes. Aquí tenemos el llamado Clan del Golfo en los medios de información, definidos a sí mismos o llamados a sí mismos como AGC, que realizaron un paro en 10 departamentos de Colombia antes de la terminación del gobierno del presidente Duque. Tenemos un acercamiento con las llamadas autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y tenemos un acercamiento con grupos urbanos que tienen capacidad de impacto y tienen fundamentalmente estructuras de mando, tienen un ordenamiento y control social territorial en algunos campos y ciudades. A estas estructuras armadas, que son herederas para algunos del paramilitarismo y de formas criminales, que tienen finalidades de lucro, pero que tienen controles sociales territoriales, una normatividad e igualmente una jerarquía de mando, se agregan las llamadas oficinas
que operan en ciudades como Medellín y otros municipios de Colombia. En esta fase de acercamiento con todos los grupos armados, con independencia de su naturaleza, hemos, como una garantía y una disposición al diálogo, hemos planteado que no asesinen, no torturen, no desaparezcan y eviten disputas armadas con letalidad con aquellos con los que están en contradicción o tienen confrontaciones y disputas territoriales. Un monitoreo inicial nos indica que ha habido una reducción en esas dinámicas de violencias diversas y múltiples, y a partir de eso, como lo señalé anteriormente, se iniciarán unos procesos ya no de acercamiento, sino de fase de diálogo. Esta fase de diálogo tiene además unos elementos sustanciales que son las líneas verdes. Primero, nada de lo que se dialogue va a suponer una transformación de la Constitución del año 91. Todos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición serán sustanciales. Los mecanismos de justicia que se desarrollen tendrán una visión transicional, que en nada excluyen la posibilidad de restricciones a las libertades. Y mientras se desarrolle el diálogo, mientras hay procesos de transición al Estado de Derecho, las operaciones de la fuerza pública, la fuerza policial y los organismos de inteligencia se mantendrán desde el enfoque de la seguridad humana. Esto para dar tranquilidad frente a una visión que existe de que el diálogo está siendo simplemente una expresión de debilidad. No, aquí lo que reconocemos son las realidades territoriales. Y esas realidades territoriales nos demuestran que tenemos un Estado de Derecho con una serie de estados de hecho en diversas regiones del país, y que eso se conoce fundamentalmente por la gente que padece esas violencias. Adicionalmente hay que aclarar que la paz total nace del acuerdo del Teatro Colón. Por un lado, se deriva de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, pero además por lo que allí ya estaba planteado respecto a cómo desmontar otro tipo de violencias. Como ustedes recordarán, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 2.500 hombres de las llamadas AGC iban a entrar en un proceso de dejación de armas con un enfoque colectivo. Y ese proceso se frustró por intervenciones institucionales de la Fiscalía General de la Nación en su momento. Hoy afirman estas estructuras armadas que tienen cerca de 9.000 hombres. Entonces es una visión de sensatez. Hay, insisto, estados de hecho en medio de nuestro Estado de Derecho, y lo que estamos es, a través del diálogo y de este nuevo enfoque de la seguridad, restaurando el erosionado Estado de Derecho en Colombia, para que haya un Estado social, ambiental y de justicia de derecho en Colombia.